Me gustaría empezar con una cita del Papa Francisco, un poquito extensa, pero que creo que simplemente con leerla y reflexionarla sería suficiente para ocupar los minutos de esta charla, ¿no? La política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Tenemos que convencernos de que la caridad no es solo el principio de las microrelaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macrorelaciones, como en las relaciones sociales, económicas y políticas. Bueno, pues aquí ya está muy bien centrado en estas dos primeras frases estos dos términos que al principio nos podían parecer un poquito incompatibles o raros, ¿no? La política con la caridad. Y el Papa además nos invita a que pensemos que la caridad no es simplemente pues el amor que podemos tener a nuestra propia familia, el amor que podemos tener a una comunidad parroquial cercana o a los más cercanos, sino que también es el fundamento, o al menos debe serlo, de las grandes relaciones, de las relaciones sociales, económicas y políticas. Es decir, pues que las relaciones entre los empresarios, los trabajadores, las relaciones entre los estados deberían estar fundadas, si queremos, lógicamente, que sean conformes a la dignidad de la persona y que sean para promover el bien de todos, en la caridad, no en los intereses, ¿no? Muchas veces atendemos, o en estas mismas elecciones europeas se decía, pues los diputados españoles deben ir al Parlamento Europeo a defender los intereses de los españoles. Eso es una parte de verdad, pero no debería ser toda la verdad. Deberían ir a Europa a defender el bien de toda Europa. Y lógicamente entre ellos estará el bien de los españoles, pero no como confrontar unos con otros, ¿no? A ver si podemos sacar nosotros más fondos a costa de que otros saquen menos, porque evidentemente si en Europa, pues por poner un ejemplo, hay 1.000 millones de euros a repartir entre todos, pues quien obtenga más es a costa de que otros obtengan menos. Entonces, no debería ser un tema de lucha de intereses, sino más bien de ver cuál es el bien de todos y repartir. Pero eso hoy en día está un poquito olvidado. Ruego al Señor, sigue el Papa, que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Y termina diciendo, ¿y por qué no acudir a Dios para que inspire sus planes? Estoy convencido de que a partir de una apertura a la trascendencia podría formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social. Estas son unas palabras que he recogido del Evangelii Gaudium en el número 205. No es el punto entero, pero todos estos párrafos provienen de ese punto. Y este último párrafo también es muy significativo porque los católicos, yo creo que durante mucho tiempo, al menos los católicos españoles, hemos sentido la tentación de a lo mejor participar en el mundo social o político, pero sin apertura a Dios, ¿no? Como diciendo, oye, pues sí, lógicamente como ciudadano debo participar en los asuntos que nos afectan a todos, pero me quito la gorra de católico que la dejo en la parroquia o la dejo a lo mejor en mi casa y pues en el mundo social no busco una apertura a la trascendencia. Y aquí el Papa nos interroga, ¿no? ¿Por qué los políticos y por qué evidentemente los ciudadanos católicos cuando participábamos en la vida política no debemos acudir a Dios para que inspire nuestros planes? Dice, estoy convencido de que a partir de una apertura a la trascendencia, y está hablando aquí de que esa apertura a la trascendencia sea de los políticos, sea de los representantes públicos, sea de los estados, ¿no? Como Juan Pablo II cuando fue recién nombrado Papa, pues dijo aquella famosa homilía en la que pedía abrir los confines de los estados, de la política, de la economía a Cristo, ¿no? O sea, abrir de par en par, os lo imploro. Bueno, pues estos párrafos, yo creo que si reflexionásemos en ellos durante el tiempo que durase esta charla, igual incluso sacábamos más frutos de lo que yo pueda decir a partir de ahora. El índice de la exposición, aquí lo recojo, sería un pequeño preámbulo para centrar el tiro. A lo mejor hablo de algo que ya tienen suficientemente conocido, pero bueno, yo creo que es fundamental tener este preámbulo. Segundo, una objeción inicial que se puede plantear al tema de la participación de los católicos en la vida pública o de la caridad política. Un tercer punto que abordaría la relación entre fe y política. El último o el cuarto punto ya centrado esencialmente en el objeto de la charla, la caridad política, y algunas conclusiones o recapitulación de todo lo que hayamos visto. Preámbulo.
¿Qué sería lo esencial de nuestra fe? Bueno, yo soy licenciado en algunas disciplinas, pero no en teología, con lo cual tampoco, les pido que tampoco analicen mis palabras con un absoluto rigor teológico. Espero no decir ninguna herejía, pero creo que hablo más desde una experiencia cristiana y no hablaré tanto desde un punto de vista teológico, seguramente se podrá fundamentar mucho mejor, ¿no? Pero, ¿qué es? Entiendo yo, y creo que recogiendo también lo que ahora el Papa Francisco está muchas veces insistiendo, lo esencial de nuestra fe. Pues yo creo que quizá esta frase de la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 10, lo puede resumir, ¿no? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Si a alguien que no conociera el cristianismo le quisiéramos explicar en 4 líneas por qué somos cristianos, pues quizá esta frase, lógicamente hay mucho más, luego muchas consecuencias, pero esta frase podría resumirlo muy bien, ¿no? Es decir, Dios desde toda la eternidad ha estado pensando en cada persona, ha estado amando a cada persona, ha estado pensando en el momento oportuno para traerla al mundo temporal, habrá estado pensando qué padres le voy a dar a esta persona, habrá estado pensando en todas las circunstancias de su vida. Es más, ninguno de nosotros estamos haciendo el esfuerzo por existir, ¿no? Ninguno estamos constantemente pensando, oye, tengo que permanecer en la existencia. Es decir, si permanecemos en la existencia es porque Dios nos sigue amando cada microsegundo de nuestra vida, cada segundo Él nos sigue amando y por eso existimos, no porque ninguno de nosotros hagamos el esfuerzo de subsistencia, de decir, oye, tengo que permanecer en la existencia con mi voluntad. Pero esto que ya es impresionante, pues para Dios no era suficiente, ¿no? No era suficiente crearnos por amor, permanecer nuestra existencia por amor, sino que cuando el hombre también se aparta libremente de Él, le promete un Redentor y resulta que ese Redentor es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hace hombre. A mí me llamó mucho la atención una comparativa gráfica que oí hace ya muchos años, que decía que la distancia entre Dios y un hombre es mucho mayor que la que hay entre un hombre y una cucaracha. Entonces, que quien por amor a alguien se convertiría en una cucaracha, ¿no? Pues realmente Dios hizo mucho más que eso, porque la diferencia es mucho más abismal. Entonces, por amor a cada uno de nosotros, por amor a ti y a mí, se encarnó, y no solamente eso, sino además sabemos que murió en la cruz y murió por cada hombre en concreto, ¿no? No murió por la humanidad, no murió por algo genérico, sino por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Bueno, pues yo creo que esta sería un poco la frase que podría resumir lo que es nuestra fe. Sentir el amor infinito de Dios y, entonces, recordar lo que también San Juan en el Evangelio nos dice en el capítulo 13, versículo 34. Una vez que nos hemos encontrado con Cristo, una vez que entendemos o vivimos o sentimos ese amor infinito, puede dar sentido esta otra frase. Os doy un mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros, así como yo os he amado, amaos también vosotros. Lógicamente, más que esperar a sentir el amor de Dios y entonces amar a los demás, seguramente es algo que va poquito a poco en nuestra vida avanzando por la gracia de Dios. Pero bueno, como Él nos ha amado, pues es lo que reflexionábamos antes, ¿no? Primero, pues gratuitamente, amar absolutamente a todos, incluso a aquellos que le crucifican en la cruz, etcétera, etcétera. En cualquier caso, bueno, yo la conclusión de la que llego después de reflexionar es que esto es una misión absolutamente imposible y que solamente la gracia de Dios pues nos lo puede hacer llegar a vivir alguna vez, de tal forma que hay que pedirle que viva en nosotros para una vez que viva, pues sí poder amar a los demás. Bueno, este es el preámbulo, que creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Pasamos al segundo punto, que sería la dificultad inicial, que yo creo que todos, por una parte, la tenemos, porque no nos encajan estos términos de caridad y política. Pero también creo que chocamos con una mentalidad que podemos tener, quizá ahora ya menos, en el mundo católico, que es la tentación de privatizar nuestra fe. En general, en España, somos muy individualistas, pero también quizá a veces nuestra forma de vivir la fe también es algo individualista y algo privatizadora. Hace ya muchos años, cuando yo estaba en la universidad, fui a una conferencia de John Sobrino, famoso teólogo de la liberación, con el cual no comparto muchas cosas,
pero sí que en una de las afirmaciones que dijo, a mí me hizo pensar mucho, ¿no? Me dijo, muchas veces los católicos tendemos a valorar nuestra fe por el hecho, pues, de asistir a la Santa Misa, por el hecho de hacer oración, por el hecho de cumplir unas normas o unos preceptos o unas prácticas de piedad. Pero luego nos olvidamos de los demás. No hacemos nada pues para trabajar por los pobres, en esa opción preferencial por los pobres, para trabajar porque el mundo sea más justo, pues tanto a nivel, digamos, local, ¿no? Pues que en España trabajar porque haya menos paro, trabajar porque haya menos hambre, trabajar por darle el Señor también a los demás, porque lo puedan conocer. Y a mí eso me hizo pensar, ¿no? Porque a veces mi examen de conciencia efectivamente era a ver si cumplía unas normas o no las cumplía, y que es importante. No estoy diciendo que no, lógicamente, de que no haya que asistir a los sacramentos, porque si no tomamos alimento, difícil es que hagamos nada más. Pero que no es tanto, ¿no?, un fin en sí mismo. Oye, pues ya he ido a mi misa y ya he rezado, pues si trato mal al de al lado o si no me preocupo por, de alguna forma, cada uno tendrá que ver cómo, de los pobres o de los que están en el paro, de los que están sufriendo, etcétera, etcétera, pues falta ahí algo, ¿no?, también de mi vida cristiana. Bueno, esto es, ¿no? Nuestra fe realmente es solamente ir a misa, rezar, trabajar, cosas que son imprescindibles e importantes, o es también amar, dejarse amar por Dios para poder amar a los demás. Y si es amar, es trabajar por los demás, es darse a los demás. Bueno, pues esta es la primera dificultad que a veces tenemos, ¿no?, que no entendemos que nuestra fe puede tener también consecuencias en la vida social o consecuencias en la vida política. El tercero de los puntos es el de fe y política. En ocasiones, plantear una pregunta: ¿existe libertad de los católicos en el campo político? Muchas veces hemos escuchado que en materia social y política, pues que cada uno de los católicos tenemos absoluta libertad para poder pensar lo que consideremos oportuno, ¿no? Igual que hay un credo, pues creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, o unos mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, que sí, unos los tenemos que creer y los otros que cumplir. En materia política y social, pues no habría más que pequeñas cosillas, no habría nada más que decir. Cuando hablo de libertad, siempre me viene a la cabeza la anécdota de Juan Pablo II, cuando a una visita un día le talló su agenda, ¿no? Y le dijo, no me acuerdo exactamente de la agenda, ¿no?, pero me levanto a las 5 de la mañana, me aseo, dedico pues una hora a la oración, celebro la Santa Misa, desayuno con mis ayudantes para preparar la agenda del día, luego posteriormente pues empiezo a trabajar recibiendo a personas, a las 12 pues tengo un rato de oración, el Ángelus, el rosario, luego vuelvo a comer con otros colaboradores para ver qué tal, luego sigo recibiendo personas y no sé, a las 8 pues ya rezo y me voy a descansar. Y la otra persona, después de escuchar aquella agenda, le dijo: ¿y Santo Padre, cuándo tiene usted tiempo libre? Y el Papa se le quedó mirando y dijo: hijo mío, todo el tiempo es libre. Es decir, lo hacía ejercitando su libertad y porque quería, ¿no? A veces nosotros tenemos otra mentalidad del deber y la libertad va por otro lado, ¿no? Pues el tiempo para eso, para la Champions, a quien nos gusta, o el tiempo para la diversión, ¿no? Pero el tiempo que dedico a mi familia o al trabajo no es tiempo libre, sino impuesto, ¿no? Y ese es un concepto de libertad quizá un poquito equivocado. Bueno, pues si fuera en este sentido, evidentemente tenemos la más absoluta de las libertades en el campo político, porque todo lo que esté relacionado con el bien, con la entrega y con la verdad, pues el católico lo puede hacer. En el sentido de la frase de San Agustín de ama y haz lo que quieras. Pero la pregunta realmente que quiero plantear aquí es: ¿tiene la Iglesia una doctrina política que hay que profesar? Es decir, ¿todos los católicos deberíamos estar de acuerdo en algunos puntos relativos a la política o no? Y la respuesta, voy a ser muy tajante, es que sí, ¿no? Existe una doctrina de la Iglesia que se ha venido llamando tradicionalmente a la doctrina social de la Iglesia, que forma parte de la teología moral, y como parte de la teología moral, pues también es de obligado cumplimiento. También la debemos conocer y debemos tratar de vivir conforme a ella, porque al final nos ayudará, digamos, a ser católicos, ¿no? No tanto a cumplir una serie de cosas, sino a ser, ¿no? Siempre enfocados más en el ser que en el cumplimiento. Hace unos años se publicó el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, en el cual tenemos una referencia segura para encontrar las orientaciones básicas que la Iglesia nos propone en este campo social y político.
Lo básico de esta doctrina social de la Iglesia son los principios que resumen lo que los católicos defendemos en este campo. Son principios de orden natural, de tal manera que cualquier persona con el uso de su razón podría llegar a conocerlos y defenderlos, aunque también sabemos que por nuestra naturaleza caída muchas veces es difícil llegar a conocer esos principios de razón natural. Es cierto que algunos autores, como José Luis Gutiérrez García, a quien yo tengo especial cariño, antes de la existencia del compendio señalaban dentro de los principios de la doctrina social también algunos principios de fe, porque por ejemplo el creer en Jesucristo, digamos que también ilumina lógicamente todos los aspectos de la vida del hombre y también entre ellos el aspecto social y el aspecto político. Y por eso don José Luis Gutiérrez García hacía referencia también a un principio cristológico, que lógicamente no es solamente un principio de razón, sino que también es un principio de fe. Pero bueno, lo que es el compendio, y que es lo que la Iglesia nos ha dado, únicamente hace referencia a una serie de principios de orden natural. Aunque es cierto que el propio catecismo de la Iglesia Católica nos hace atisbar que sin una comprensión más profunda del misterio del hombre, que quizá la que aporta las propias luces de la razón natural, no podemos llegar a tener la mejor de las concepciones políticas. En este sentido, el punto 407 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que ignorar que el hombre posee una naturaleza caída, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de sus costumbres. ¿Cuáles son esos principios de la doctrina social de la Iglesia que todo católico debiera conocer y debiera tratar de llevar a la práctica en esta faceta de su vida, en su faceta social y política? Pues el primero, lo señalo tal y como viene en el compendio, es la dignidad de la persona. Evidentemente, toda la acción de un católico se desarrolla en base a la afirmación al principio que afirma la inviolable dignidad de la persona humana. En cada hombre vemos la imagen viva de Dios, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, sin que unos seamos más valiosos que otros por el hecho de que podamos ser más inteligentes en un momento determinado o podamos tener mayor o menor dependencia de otros para poder mantenernos en la vida. Un segundo principio muy importante, bueno, aquí como persona que quizás nos puede iluminar el comportamiento para vivir la dignidad de la persona, pues he puesto a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Otro principio que señala el compendio es el del bien común. Este es uno de los principios clave dentro de la doctrina social de la Iglesia y yo creo que uno de los que representa una mayor diferencia entre muchas de las ideologías que están presentes en el mundo o de la forma en la que se trabaja en la política actualmente y la forma en la que los católicos debiéramos trabajar en la política. Benedicto XVI lo definió muy bien en Caritas in Veritate al afirmar que junto al bien individual hay un bien relacionado con el vivir social de las personas, el bien común. Es el bien de ese todos nosotros formado por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en comunidad social. No es un bien que se busca por sí mismo, sino para las personas que forman parte de la comunidad social y que solo en ella pueden conseguir su bien realmente y de modo más eficaz. Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. Desear el bien común y esforzarse por él, cada uno de nosotros, es exigencia de justicia y caridad. Trabajar por el bien común es cuidar por un lado y utilizar por otro ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida social, que se configura así como polis, como ciudad. Se ama al prójimo tanto más eficazmente cuanto más se trabaja por un bien común que responda también a sus necesidades reales. Todo cristiano, dice Benedicto XVI, está llamado a esta caridad, lógicamente según su vocación y sus posibilidades de incidir en la polis. Y acaba definiéndolo como lo he recogido en la presentación. El bien común es trabajar por conseguir aquellas condiciones en la vida social y política que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. En la sociedad podemos encontrarnos con dos tipos de estructuras, siendo un poco simplistas, ¿no? Lo que los papas y la doctrina social de la Iglesia ha identificado como estructuras de pecado, que serían determinadas
formas de vida que en vez de hacer ver a Dios, lo que hacen es invitarte a una vida de pecado. Bueno, pues, igual, hoy en día, tampoco está bien señalar nada, pero bueno, igual, digamos, por lo que podemos decir, la televisión, pues muchas veces la pones y más que invitarte a pensar en Dios o a ser bueno, depende también de la televisión que pongas, ¿no? Pero bueno, muchos canales sabemos que no nos invitan precisamente a eso, sino más bien a otras cosas, ¿no? O aquel que nazca seguramente pues en un ambiente muy desestructurado, en una familia muy desestructurada, pues cercano a la prostitución, a la delincuencia, pues nace en una estructura. No digo yo que Dios a través de los renglones torcidos no le hable igual, pero lógicamente tendrá más dificultad, ¿no? Y frente a eso, pues está las estructuras, podríamos denominar, de virtud, que son las que llevan a cabo el bien común, que es intentar crear las circunstancias más favorables posibles para que cualquier persona y cualquier grupo social, empezando por la familia, pueda cumplir más fácilmente el fin para el que ha venido a este mundo, ¿no? Pues la persona humana, lógicamente, conocer, amar, servir a Dios y de esta forma salvar su alma, las familias, pues cumplir sus objetivos, la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, un ejemplo bien común o de forma de hacerlo, pues no sé si sois muy futboleros o no, pero la selección, como una unión de todos, pues es posible que alcance determinados logros, ¿no? Bueno, aquí he recogido las palabras que ya he citado de Benedicto XVI. El siguiente principio sería el de subsidiariedad, que viene a decir que cada cuerpo intermedio, empezando por la familia, tiene que ser respetado en el ámbito de sus propias decisiones. También hemos podido ver cómo poco a poco a la familia se le van negando los derechos que tiene, empezando por uno de los más básicos, como es elegir la educación que quieren para sus hijos. Pero pues es un principio que ha sido definido reiteradamente en la doctrina social de la Iglesia y viene a decir que como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada. Otro principio es el de la participación, que indica que todos los ciudadanos deben poder participar en la vida común, en la vida política, de acuerdo a sus propias circunstancias, bien sea directamente, bien sea por medio de sus representantes o a través de asociaciones. Y que la participación es un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien común. Nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, del número 1913, que es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana. El siguiente principio es el de la solidaridad, que se basa en que al final todos somos hermanos, todos somos hijos del mismo Padre, y como en nuestra familia pues debemos preocuparnos por las necesidades de nuestros propios hermanos, también en la sociedad debemos preocuparnos por el bien de unos y otros, ¿no? Hay una definición de Juan Pablo II en la Christi Fidelis Laici, que es la exhortación apostólica que dedica a los fieles laicos y, bueno, que actualiza de alguna forma lo que nos dijo el Concilio Vaticano II sobre los laicos, que define la solidaridad como la acción perseverante y continua por el bien común, ¿no? En la medida en que más trabajamos por el bien común, somos más solidarios. No es simplemente el hecho pues de entregar dinero, que a veces es lo que entendemos por solidaridad, ¿no? Soy solidario con alguien porque, bueno, pues doy dinero a Manos Unidas, a Cáritas, cosa que hay que hacer, evidentemente, para poder ayudar a terceros, sino también porque me implico personalmente con mi tiempo en la búsqueda del bien común. Y el último de los principios es el de la justicia social y destino universal de los bienes. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para el uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad. Yo aquí me he atrevido a ilustrar este principio con, no sé si llama este cuadro el Testamento de Isabel la Católica o el fallecimiento, sí creo que es el Testamento, ¿no? Porque, bueno, fue una reina, realmente no sé, una de las mujeres de la historia más impresionantes y que gracias a ella pues se produjo la evangelización de América y todavía hoy en día la mayor parte de los españoles, de los católicos,
siguen dirigiéndose a Dios en español, ¿no? Y una preocupación realmente por la justicia social y por el bien de todos sus súbditos, incluyendo los de las nuevas tierras descubiertas. Bueno, bien está esto que hemos visto de los principios a los que nos invita la doctrina social de la Iglesia. Pero también es cierto que existe una frase dicha por el Señor, que es: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? O no existe esta frase. Y muchas veces, invocando esta frase, se ha dicho, oye, pues evidentemente a Dios pues le daremos culto en la Iglesia, pero cuando vayamos a nuestra vida profesional, política, etcétera, bueno, pues no hace falta estar citando constantemente a Dios, o no hace falta decir que somos católicos para poder defender una determinada postura u otra. Y esto tiene gran parte de verdad, ¿no? Otra objeción, ¿no?, es decir, oye, muchas veces tenemos que dejar nuestras propias convicciones porque la sociedad es plural y no podemos imponerles a otros nuestras bueno, pues lo que nosotros creemos. Igual nosotros lo podemos vivir, pero oye, porque yo creía que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, pues bien, lo vivo yo y lo viviré, pero a lo mejor no puedo imponérselo al resto de la sociedad. Yo creo, sin embargo, que estas interpretaciones son en parte sesgadas, ¿no? En primer lugar, porque en el debate público cada quien interviene conforme a lo que es. Es decir, si alguien es miembro del Partido Socialista, pues intervendrá de acuerdo a las convicciones que en general, no digo que no haya matices, defiende a alguien que forma parte del Partido Socialista. Alguien que sea pues del Partido Popular, liberal, conservador o de cualquier familia, actuará conforme a esos principios. Bueno, pues también un católico, cuando participa en el debate social, pues puede participar legítimamente conforme a sus convicciones, ¿no? Y si alguna vez alguien nos acusa de que, oiga, es que usted piensa eso por ser católico, bueno, pues ellos pensarán lo otro por ser socialista o por ser popular. No estoy diciendo, lógicamente, en temas muy opinables, ¿no? Evidentemente hay una gran libertad, pues si cuál debe ser el tipo marginal del IRPF, si debe ser el 40, el 45 o el 35, pues cada uno podremos tener nuestra opinión. Habrá gente que entienda que la justicia social implica mayor, otros menos, bueno, ahí se podrá discutir, ¿no? Pero cuando estamos hablando de los grandes temas sobre la familia, pues yo creo que nadie debe tener miedo a que le puedan acusar de que opina de una determinada manera por ser católico. Primero, porque evidentemente la razón natural nos lleva a las mismas conclusiones que la fe, pero en segundo lugar porque nuestra fe lo que nos hace es iluminar ese campo de la razón natural, de tal forma que a mí no me debería dar ninguna vergüenza pues poder decir que evidentemente ser o tener la guía del Papa Francisco, haber tenido la guía del Papa Benedicto, del Papa Juan Pablo II, no me va a ayudar a defender aún con más contundencia la dignidad de la persona. O ser seguidor de Cristo, que no creo que haya ninguna persona humana que tenga un mensaje que pueda llegar más al hombre y ser más acertado para el hombre, pues me vaya a llevar a poder defender con menos legitimidad, bueno, pues la vida humana o cualquier otra cosa. Es decir, que lejos de poder avergonzarnos o poder intentar no aparecer como católicos, pues no deberíamos tener ningún tipo de escrúpulo. Evidentemente también es cierto que podemos hablar desde el punto de vista natural, y para muchos debates así es, ¿no? Pues la ciencia demuestra que hay vida desde el instante de la concepción, pues evidentemente ese es un argumento más que de sobra. Pero insisto en que, por ejemplo, la beata Teresa de Calcuta, pues seguramente también nos enseña muchas cosas, y este mundo que exige ya más testigos que quizá razones, pues muchas veces quizá pueda ser más interpelado por un ejemplo como la Madre Teresa de vida que por muchas razones, ¿no? Al final nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que toda institución se inspira, al menos implícitamente, en una visión del hombre y de su destino. Por ello, la Iglesia invita a las autoridades civiles a juzgar y decidir a la luz de la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Las sociedades que ignoran esta inspiración o la rechazan en nombre de su independencia respecto a Dios se ven obligadas a buscar en sí mismas o a tomar de una ideología sus referencias y finalidades, y, al no admitir un criterio objetivo del bien y del mal, ejercen sobre el hombre y sobre su destino un poder totalitario, declarado o velado, como lo muestra la historia.
Esto son palabras textuales